Cuando se anunció en el lejano 2020 que WWE trabajaría con Netflix para desarrollar una serie documental sobre el trabajo y vida de Vince McMahon, no pude evitar tener sentimientos encontrados, ya que por un lado, se nos aseguraba que este proyecto sería una de las producciones de mayor presupuesto de la historia de Netflix, por lo que de inicio no sería el típico docu de WWE Network, que a pesar de no estar tan mal, no cuenta con el carisma ni la profundidad que requiere alguien de la envergadura de Mr. McMahon. Por otro lado, teníamos el proyecto que sustituía de algún modo la película biográfica que se estaba produciendo del mismo a finales de la década pasada y que terminaría en la nada. Así que sí, teníamos una oportunidad de oro, Netflix haciendo de la dupla y a la vez balanza de la serie, y a una WWE dispuesta por fin mostrarnos lo que estaba detrás de la cortina de Vincent Kennedy McMahon. Parecía al menos en teoría un trabajo relativamente fácil, mientras tuviésemos el enfoque y el director correcto. Lo que no esperábamos es que el propio protagonista prolongaría tortuosamente este proyecto a causa de sus escándalos divididos en los últimos años, varios de estos en la etapa final de las grabaciones, lo que llevó a que apenas viese la luz el 25 de septiembre del 2024. Y la verdad es que es entendible, ya que fue tan grande el impacto que Vincent terminaría renunciando de su cargo, justificándolo como un retiro, para luego volver y tras una denuncia más, dejar ahora sí para siempre a la empresa que él mismo acogió. De hecho, horas antes del lanzamiento de la miniserie que tras los hechos recientes tuvieron que reestructurar el proyecto dividiéndolo en 6 episodios en lugar de 4, saldría el propio Vince McMahon a través de sus redes anticipando quizás lo que se venía con un comunicado en el que afirmaba que Netflix tergiversó su imagen al no contar nada de su faceta como persona y al mismo tiempo Fightful reportó que McMahon trató de comprar el proyecto tras ver el fragmento inicial de este, siendo estas dos últimas acciones del ex-chairman de WWE actos desesperados que alimentaron más mi morbo, llegando a pensar que o dejaban muy mal parado al protagonista o él mismo se dejaba mal parado. Así que sí, ya vi el documental y no quería quedarme con las ganas de hablarles de este en un formato distinto, haciendo una reseña o crítica del documental abordado desde mi visión de aficionado al wrestling, de la historia y también del cine en su formato como documental. Es por eso que el día de hoy inauguramos una nueva sección enfocada precisamente en el pro wrestling llevado al séptimo arte. Hoy, en Cinema Wrestling Anthology, te traemos Mr. McMahon, la mente maestra y villano del negocio. Vamos a ello. El primer capítulo nos remonta al año 2021, uno algo turbulento ya que nos encontrábamos en medio de una crisis global, pero a pesar de todo esto, se nota desde un inicio el nivel de producción, las voces que salen como testimonios y la dirección que tomará la trama en toda la serie. Se nos cuenta a viva voz del propio Vince McMahon como de los demás entrevistados el panorama social y cultural en el que se encontraba el mundo de la lucha y la vida del propio Vincent antes de que éste tomase cargo de la empresa de su padre. Y es a partir de aquí donde se nos cuenta la historia que muchos ya sabemos, quizá no a lujo de detalle, pero con una dirección en la que se destacan tanto los éxitos como los fracasos de McMahon, la expansión del negocio y su lucha con los territorios, el robo de fichajes de otras empresas, quienes además eran empleados casi 24/7 a la disposición de la federación, su colocación como medio de entretenimiento gracias a la tele y figuras como Cyndi Lauper y Hulk Hogan, el nacimiento, por supuesto, de WrestleMania y sus 2 siguientes ediciones, hasta la caza de brujas que este recibe desde varios segmentos de la sociedad. Gente como el propio Hogan, Bret Hart, Triple H, HBK, John Cena, The Rock, Cody Rhodes, Paul Heyman, Bruce Pritchard, Dave Meltzer, Tony Atlas y Eric Bischoff son solo algunos de los muchos personajes que vemos responder a cuestiones del negocio, tanto fuera de él como del propio Vince, por lo que este recibe tanto halagos como críticas, siendo a mi parecer Shane O'Mac, Bret Hart y Paul Heyman quienes se llevan el MVP del doc. La verdad, nadie parece que se corta al hablar del jefe, siendo hasta raro cuando hablan de él desde su faceta más personal, destacando únicamente su visión y su impacto del negocio. El recorrido continúa con el juicio de Vince y los esteroides, la traición en Montreal, el inicio de las guerras de los lunes por la noche y por supuesto, la era Attitude. Y claro, en medio de todo esto también tenemos escándalos como los Ring Boys o la denuncia de la primera árbitro mujer de parte de Vince, así como también el ascenso de Ted Turner en el Pro Wrestling, en una época en la que la federación se encontraba tras las cuerdas cargando con una crisis económica que casi los borra del mapa. La muerte del kayfabe por culpa de The Click, el nacimiento de Mr. McMahon y la involucración de toda su familia en la programación son temas que celebro que se hayan tomado el tiempo de contar,
ya que si no vivimos en esa época, estos temas se nos hacen más banales de lo que parecen, pero la realidad es que al momento de escuchar el impacto de todo esto por los luchadores y la prensa que seguía el momento, te hace dar cuenta de lo distinto que era el mundo en esa época, cómo parecía no molestarle nada al espectador. Y sobre todo, nos muestra cómo el deporte entretenimiento se adapta a las épocas en las que éste se encuentra, característica que lo mantiene vigente más de 40 años después. El documental continúa demostrándonos los fracasos de Vince como la infame XLF o su incorporación al negocio de hoteles, bares y casinos, para posteriormente también presentar cómo el negocio toma una nueva escala económica cuando la WWF pasa a ser parte de la bolsa de valores. Cosa además que demuestra lo volátil que era McMahon en cuestión empresarial y cómo, según el propio Tony Atlas comentaba, Vince no ve ni blanco ni negro, él ve verde, demostrándonos que al final del día para Vincent siempre va a elegir lo mejor para los negocios. Llegado el tercer acto, se nos presenta los últimos años del negocio, el cambio de era como la fabricación de nuevas estrellas tras la partida de Austin y The Rock, la muerte de Benoit, la incursión de Donald Trump y cómo este toma elementos del kayfabe para su futura campaña y presidencia, lo que además me pareció magnífico, ya que como dice Heyman, pocos entienden el valor político y su impacto que Pro Wrestling ha tenido en la política estadounidense. Continuamos con la era PG, la evolución femenina y llegamos a los tiempos modernos, momento precisamente en el que se cierra por primera vez todo lo mostrado con comentarios de Vince y compañía sobre el legado de este, para inmediatamente después cambiar la dirección de todo el documental, mostrando las denuncias publicadas en los últimos 2 años, cosa que resulta útil para el espectador ya que no podíamos cerrar esta historia en medio del escándalo mediático más grande de la empresa en años. Este peca de anticlimático por ratos, ya que al tener terminadas la mayoría de las entrevistas previo a esto, contando la de Vince además quien se negó a continuar con la suya, tenemos que conformarnos con las opiniones de Meltzer y los reporteros que formaron parte de la noticia en un inicio. El documental cierra de esta manera, un poco apresurado y de cierta manera inconclusa. Sin embargo, todo lo visto en los primeros capítulos, quizás en los 4 o hasta en el 5º episodio, me volaron la cabeza. Ya que sí, me considero un ñoño de todo el lore de esta historia. No lo sé todo, pero al menos el 85% de lo mostrado lo conocía. Por lo que escucharlo de las voces que estuvieron ahí, las imágenes presentadas, algunas jamás vistas, o eso creo yo al menos, y que el propio Vince respondiese no solo las preguntas del director, sino también de los demás entrevistados, sublime. No sé si fue intencional o no, pero desde un inicio puedes empatizar con Vince. Su historia realmente es conmovedora, su etapa temprana, el amor a su padre, el amor al negocio más que a nada, te demuestra al menos por un segundo que quizás no es un mal hombre, o no del todo como muchos creemos, gracias también a la creación de Mr. McMahon, a quien vimos y escuchamos hacer cada barbaridad que fácilmente podríamos compararlo con el propio Satanás. De cierta manera puedo entender que tanto él como Pritchard se sientan ofendidos por los productores, ya que estos dieron más tiempo precisamente a esa faceta ficticia, entre comillas, de la persona real. Y estoy de acuerdo, hombre, lleva 40 años en el negocio, estoy seguro que algo bueno ha hecho en su vida. El propio Bruce cuenta una historia personal en la que Vince le salvó la vida a su esposa de lo que me pareció bastante conmovedor, pero realmente Pritchard es el único que habla de este lado humano. Ni Taker, a pesar de decir que recibiría una bala de él, ni Hunter, ni el propio Dwayne hacen hincapié en ningún momento de ello, a pesar de decir que McMahon es la figura paterna de todos ellos como de muchos otros. Por lo que siento que o la producción cortó todos esos actos que bien alguno pudo haber hecho mención, o realmente son gente muy mal agradecida. Y ojo, quiero que esto quede muy en claro, aun si estuviese agregado todas estas experiencias o anécdotas, nada de esto taparía el sol con un dedo. En estos momentos el propio Vince se encuentra en una investigación federal, así que realmente no sabemos qué vaya a pasar con él, si quizás o seguramente vaya a pisar hasta la cárcel. Por lo que, por más que crea que Vince es más que Mr. McMahon y algo bueno debe tener el viejo, no justifico de ninguna manera cualquier acto que haya afectado a alguna persona. De hecho, lo condeno. Si tiene que ser entambado, que así sea, por viejo cochino. Así que para ir cerrando esto, considero que el documental como archivo histórico funciona muy bien. Se nota demasiado el nivel de producción y de ganas que se le echó a este proyecto. Aunque sí puedo pecar un poco de dudoso al pensar si realmente nos mostraron lo que es o lo que quieren que sea. Por lo que si buscas generar un juicio o escoger un bando de todo esto,
pues creo que puede servirte, pero para nada es un ejercicio de transparencia en el que realmente te pongan a la par tanto el lado más humano y bondadoso, sobre todo el real, de Vincent, y la cara más repugnante y despreciable del personaje y también de la persona. Siento que en lugar de crear un retrato fiel de ambos, desdibuja aún más a la figura que los divide, sobre todo por lo que responden los entrevistados y el propio Vince, que a veces parece que es y no es, y la producción no logra sacarle la vuelta realmente a un viejo de 70 y pico años, quien además uno pensaría que verías algo distinto de él, pero no, sigue siendo ese hombre que controla los hilos de todo y que vive entre la realidad y la propia ficción. Me quedo con esta analogía que medio me acabo de inventar. Vince Kennedy McMahon es como si fuera el creador, al menos de WWE, claro, y del deporte entretenimiento. Algo que él creó a su imagen y semejanza, pero en lugar de ser Dios, es el diablo. Y a diferencia de Dios, se maneja de formas muy pero muy extrañas, casi fuera de nuestro entendimiento. Puede que desde un prisma en el que siempre se saldrá con la suya, o desde el punto en el que no hace las cosas ni buenas ni malas, sino lo mejor para el negocio. Y lo que entendí de todo lo que vi en estas casi 7 horas es que Mr. McMahon es el negocio. Si el video te gustó, regálanos un like y suscríbete. Comenta qué otro documental o película te gustaría ver en esta nueva sección, de la cual comenzaremos a ver con regularidad. Muchas gracias por ver. Sean buenas personas y sigan disfrutando de este deporte. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en la siguiente.